Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo resolver la actividad número 5 de análisis de cargas de losas. Vamos a trabajar con cargas gravitatorias. Son constantes y permanentes, van hacia el suelo en el sentido justamente de la gravedad. Suelen tener cada material un peso específico diferente, por lo que cada peso propio va a ser estudiado. Todo esto está en las tablas de pesos unitarios de los materiales de la construcción provistas en el reglamento argentino CIRSOC 101 del año 2005, específicamente en el capítulo 3. Y esas cargas gravitatorias van a actuar en cada uno de los elementos estructurales, en los cerramientos, en los materiales de construcción en definitiva. Otro de los aspectos en donde vamos a encontrar a la acción de las cargas gravitatorias es en las personas, el equipamiento, el destino del uso donde se le asigne a cada una de las losas o elementos estructurales. Las cargas gravitatorias pueden ser estáticas y dinámicas. Son estáticas cuando el peso es estable y no tiene variación. En cambio, si existe una variación muy frecuente, se denomina dinámica. Hay cargas gravitatorias que no van a variar a lo largo de la vida útil del edificio, que pueden ser, como vimos antes, los elementos constructivos, estructurales, el peso de la tierra, de los fluidos en reposo, supónganse en un tanque de reserva, el agua. Todas esas cargas que son gravitatorias son las que denominamos cargas permanentes o muertas, que se simbolizan con la abreviación QD. Q de carga y D de muerte en inglés, death. Otro tipo de cargas gravitatorias son las que se denominan cargas variables o vivas, QL, de life en inglés. Son las que cambian a lo largo de la vida útil. Esto va a ser estudiado porque cada una de las losas va a tener una función especial dentro del proyecto. Supongamos que estamos en la escuela y tenemos que llevar la biblioteca a otra aula de las de teoría. Entonces, se tendrían que estudiar ambas. En principio, las losas del aula de teoría, a la cual se le va a incorporar ese peso de los libros, del mobiliario, para el cual no fue diseñado. Entonces tendríamos que calcular primero si esa losa resiste o si hay que buscar otro sector en la escuela que resista el peso que se le va a incorporar, porque vamos a cambiar la biblioteca de lugar. Entonces, en el reglamento CIRSOC 101 del año 2005 vamos a encontrar las tablas para poder realizar el análisis de cargas en los capítulos 3 y 4. El 3 es de cargas permanentes y el 4 de sobrecargas de diseño. Vamos a iniciar el proceso de análisis de carga detallando los diferentes materiales por los cuales se compone ese entrepiso. Veamos este ejemplo donde tenemos el solado, el mortero de asiento, el contrapiso, la losa maciza de hormigón armado, el cielo raso. Bueno, cada uno de esos materiales va a tener un peso específico diferente de acuerdo a su composición. Entonces, de acuerdo a nuestras definiciones proyectuales, vamos a determinar los materiales por los cuales se componen cada uno de esos elementos. En definitiva, lo que va a hacer es variar cada uno de los pesos específicos. También vamos a darle a cada uno de esos elementos un espesor adecuado. Lo que sigue ahora es hacer la multiplicación de peso específico en kilonewton sobre metro cúbico por espesor en metros. Hay materiales que la tabla directamente te los da en kilonewton sobre metro cuadrado, como ser el solado,
y el cielo raso. Entonces habría que copiar los valores de la tabla y transcribirlos en esta nueva tabla que estamos armando para calcular la carga total. Una vez que tenemos todos los valores de las cargas para cada uno de esos elementos, se los suma, lo que nos va a dar el peso muerto o carga permanente que va a soportar esa estructura. También dijimos que había otro tipo de carga, que era la carga viva o la sobrecarga, que se la estudiaba y también va a salir de la tabla del CIRSOC 101 del año 2005 y nos va, para cada uno de los locales, va a determinar un tipo de carga específica. Suele ser para ambientes habitables de vivienda 2 kN sobre metro cuadrado y para balcones 5 kN sobre metro cuadrado. Para otros destinos tendrían que ver la tabla. Entonces, sumando la carga muerta QD más la carga viva QL, obtenemos la carga de servicio QS. Pero nosotros, para realizar los cálculos, vamos a mayorar esa carga y vamos a obtenerla haciendo o aplicando coeficientes de mayoración de cargas. Una primera fórmula nos dice que la carga última va a ser 1,4 por QD y eso nos tendría que dar un valor. Y otra de las fórmulas es la carga última va a ser igual a 1,2 por la carga D o carga muerta más 1,6 por QL o la carga viva. Ahora, de los dos QU que nos dio, las dos cargas últimas, tenemos que elegir el QU mayor de ambos dos. Y ese va a ser el QU que utilicemos para poder determinar las solicitaciones en las losas, es decir, los momentos y las reacciones. Vamos ahora a ver cómo se aplica esto en el ejemplo numérico que venimos calculando. Recordemos que la losa 1 era bidireccional y después con el predimensionado determinamos que el espesor era 11 centímetros. Entonces, de acuerdo a las definiciones proyectuales, para cada uno de los materiales y su composición se les asignó un peso específico diferente, a su vez como también un espesor diferente. Eso queda a cargo del proyectista. En el caso del solado, del cielo raso, transcribimos las cargas en kilonewton sobre metro cuadrado y para las demás multiplicamos el peso específico por el espesor y nos dio unas cargas en kilonewton sobre metro cuadrado. Sumamos todos esos pesos de cada uno de los elementos y nos dio la carga muerta de ese entrepiso QD de 4,50 kN sobre metro cuadrado. Supongamos ahora que este entrepiso esté destinado a una habitación o un dormitorio. Entonces la carga de uso, la sobrecarga, la carga viva va a ser de 2 kN sobre metro cuadrado. Si sumamos lo anterior nos va a dar una carga de servicio QS de 6,50 kN sobre metro cuadrado. Ahora bien, cuando pasemos a las cargas últimas tenemos que aplicar coeficientes. Hacemos 1,4 por 4,50 que era QD y nos dio 6,30 kN sobre metro cuadrado. Pasemos a calcular el otro QL, que es 1,2 por 4,50 kN sobre metro cuadrado más 1,6 por 2 kN sobre metro cuadrado. Todo eso nos dio 8,60 kN sobre metro cuadrado. Entonces, de los dos valores de QU, adoptamos el QU mayor, que es 8,60 kN sobre metro cuadrado. Y ese va a ser la carga última de la losa 1. De acuerdo a las especificaciones que dicta el proyectista, puede variar cada entrepiso su composición. Pueden existir algunos elementos de más,
pueden eliminarse otros elementos. Van a variar los espesores, los pesos propios para cada uno de los diferentes materiales. Y haciendo la multiplicación entre ambos vamos a obtener la carga para cada uno de ellos. Sumando cada una de esas cargas obtenemos la carga permanente o muerta, QD. Le sumamos la sobrecarga QL y entre ellos obtenemos la carga de servicio QS. Conociendo QD y QL aplicamos coeficientes de mayoración de cargas y obtenemos los Q últimos para cada uno de ellos. Los comparamos y adoptamos el Q mayor para esa losa. Vamos a estudiar ahora la losa 3, que es el voladizo. Bueno, para cada uno de los materiales detallamos su composición y de tabla adoptamos los valores para el peso específico. De los planos de detalle sacamos los espesores y realizamos las cuentas para obtener el Q, la carga, para cada uno de esos materiales. Sumamos todos esos Q y nos da el QD, que es la carga permanente o muerta, que en este caso nos dio 4,58 kN sobre metro cuadrado. Por ser un voladizo o un balcón, vamos a realizarle o sumarle 5 kN sobre metro cuadrado, que es la sobrecarga por el destino. Sumamos ambos y nos da 9,58 kN sobre metro cuadrado. Conociendo QD y QL, vamos a realizar el cálculo de QU, que vamos a aplicarle coeficientes, y lo que vemos es que adoptamos el Q mayor. Nos queda una losa Q última de la losa 3, 13,50 kN sobre metro cuadrado. Hicimos un redondeo ahí. Vamos a la losa 4, que es bidireccional. Vamos a escribir cada uno de los elementos que conforman el entrepiso. De la tabla sacamos los valores de los pesos específicos. Colocamos los valores de los espesores. Realizamos las multiplicaciones y obtenemos la carga para cada uno de los materiales. Sumamos todas esas cargas y nos va a dar la carga muerta para ese entrepiso, que es 4,45 kN sobre metro cuadrado. La carga viva por destino es 2 kN sobre metro cuadrado. Sumamos eso y nos da el QS, la carga de servicio, que es de 6,45 kN sobre metro cuadrado. Conociendo QD y QL, los reemplazamos en las fórmulas para obtener el Q último. El primero nos da 6,23 kN sobre metro cuadrado y el segundo 8,54 kN sobre metro cuadrado. Vamos a elegir este último y vamos a redondearlo para definir que la carga última de la losa 4 que vamos a adoptar va a ser de 8,55 kN sobre metro cuadrado. Vamos a analizar la losa 5, que es unidireccional. Pero si observamos la composición de los materiales, es la misma que la losa 4, que era bidireccional. Entonces, para cada losa, no importa la tipología, vamos a estudiar el análisis de cargas. En este caso, al dar la misma composición, van a ser los mismos valores que la losa anterior. ¿Dónde puede llegar a variar en sus casos? En la composición, en los pesos específicos que tomen y los espesores que le den. Para este caso, la carga última es 8,55 kN sobre metro cuadrado. Para la losa 6, que es unidireccional, volvimos otra vez a escribir toda la composición del entrepiso con los diferentes materiales y especificaciones. Vamos a tabla, buscamos los pesos específicos correspondientes, determinamos los espesores. Veamos ahí el contrapiso. El contrapiso ahí es un espesor mucho más grande que de lo que veníamos trabajando antes. ¿Por qué? Justamente porque en el contrapiso va a pasar el caño cloacal del sanitario. Entonces se le aumentó el espesor.
Lo demás es lo mismo que veníamos trabajando anteriormente. Para cada material vamos a determinar una carga en kilonewton sobre metro cuadrado. Sumamos todas esas cargas y obtenemos la carga permanente o muerta QD de 6,02 kilonewton sobre metro cuadrado. Aumentamos la carga por destino en 2 kilonewton sobre metro cuadrado y obtenemos la carga de servicio de ese entrepiso de 8,02 kilonewton sobre metro cuadrado. Vamos ahora a aplicar coeficientes de mayoración de cargas haciendo 1,4 por QD y 1,2 por QD más 1,6 por QL. Vamos a los resultados y adoptamos el mayor, en este caso que es 10,424 kilonewton sobre metro cuadrado. Redondeamos y vamos a obtener la carga última para la losa 6 en 10,45 kilonewton sobre metro cuadrado. Vamos a la planta estructural y transcribimos todos los resultados que encontramos del análisis de cargas. Eso fue todo por esta semana. Practiquen y cualquier consulta que tengan me escriben.